recuerdo para que ustedes vayan disponiendo de su tiempo, tomen los permisos para que puedan asistir en esas tardes que se vienen ya dentro de 15 días y a partir de ahí pues en 15 días, porque el 12 y el 16, ¿vale? Hoy vamos a trabajar un tema que es el contexto colombiano del conflicto armado y los derechos humanos. Ese tema es un tema sumamente complejo y complicado, dada tanto la profundidad como la extensión de las categorías y variables que uno podría tomar para hacer un contexto. En esa medida se les envió a ustedes el informe que hicieron sobre el conflicto armado, sobre las causas del conflicto armado, a partir de una comisión que se realizó en la mesa de conversaciones entre delegados del gobierno y de la FARC. Ambas partes pusieron unos nombres de personas, la mayoría de ellos intelectuales reconocidos en Colombia y en el mundo, para tratar de hacer un acercamiento precisamente y explicar cuáles eran esas causas que habían generado ese conflicto interno armado que duró más de 50 años. Como el informe tiene 800 páginas, pues obviamente no lo vamos a exponer, ¿sí? El informe y la lectura que se le envió pues tampoco tenía el objetivo de que ustedes leyeran las 800 páginas, sino que de eso pudieran leer lo que a considerar de cada uno le pareciera lo más importante, lo que más le llamara la atención. Sin embargo, en el mismo informe uno puede verificar algunas vertientes, algunas tendencias, pero allí hay unos datos que son sumamente importantes. En esa medida, lo que yo voy a presentar pues no es un resumen del informe, ¿sí? Para nada, sino va a ser una composición académica a partir de 4 variables, como insisto, son muchísimas, pero vamos a tomar 4 nomás, y esperamos pues trabajar el día de hoy, y que los que leyeron el informe pues les quedará chévere porque podrán ir relacionando esto con lo que leyeron. Entonces vamos a iniciar. Bueno, el título que inicialmente le habíamos dejado a esto era Contexto colombiano del conflicto armado y los derechos humanos. Y cuando la vez pasada yo les decía que había que empezar a tener mucho cuidado con las palabras, ¿no? Que nosotros y en Colombia nos acostumbramos pues a decir muchas cosas y a nombrar muchas cosas, y en ese nombrarlas por nombrarlas, a veces por moda, las palabras van perdiendo del sentido. Entonces cuando hablamos de contexto, generalmente estamos haciendo alusión es a la estructura social, cultural, política y económica que rodea un hecho dado en un momento dado, ¿sí? Por ejemplo, el contexto de la crisis de la Universidad del Tolima hoy. ¿Cuál es ese contexto? Y eso tiene un riesgo. Cuando uno hace contextos, uno puede perder el carácter histórico de ese contexto, de tal forma que uno simplemente ve las variables presentes, pero no ve el comportamiento de esas variables como proceso, sobre todo en un conflicto de más de 50 años, ¿sí? Como vamos a ver ahora. En esa medida, entonces la propuesta que yo hago es mejor pensar una contextualidad histórica del conflicto armado y de los derechos humanos, que es totalmente otra cosa, porque cuando hablamos de la contextualidad histórica, nos estamos refiriendo precisamente no a las variables presentes de X situación, sino a un proceso. Pero ese proceso tiene una connotación que a mi juicio es sumamente importante para una lectura del conflicto hoy, y sobre todo de sus causas, sus razones, y es agregarle el carácter histórico de esa situación contextual, porque precisamente ese carácter histórico es lo que, sea por moda de la posmodernidad o de otras vertientes, ahora le han cambiado muchos nombres a la posmodernidad, entonces hay una negación de la historia, y esa negación de la historia parte del sujeto mismo, de nosotros mismos. Lo que hablábamos tal vez la sesión anterior, en ese pequeño debate que se dio, de cómo los chicos del campo les da pena y se avergüenzan de su historia como campesinos. Pero también muchos de nosotros nos avergonzamos, muchos jóvenes hoy se avergüenzan de su génesis
en cuanto que vienen de familias pobres y humildes, ¿sí? O sea, hoy la pobreza da pena y muchos prefieren ni siquiera recordar esa historia de sí mismos. Estoy hablando de cada uno. Pues piensen más de la historia de nuestro conflicto. O sea, ¿acaso nos acordamos de las masacres que han ocurrido? ¿Acaso nos acordamos de esos hechos tan importantes y tristes, entre otras, pero importantes en la historia de este conflicto? No, parece que aquí cada vez, y pues lo vamos a notar más adelante, de por qué la importancia de esa contextualidad, parece que con los medios de comunicación vamos borrando la historicidad de ese conflicto. Y con eso vamos borrando precisamente esa contextualidad a la cual yo me refiero. ¿Por qué la pertinencia de esa contextualidad? Entre otras razones que les doy, pues porque no podemos abordar un conflicto armado o la superación de un conflicto armado, o mejor, la construcción de la paz, a partir de un contexto histórico. O sea, yo creo que hay que recuperar la historia. Pero dos, como dice Lessner, citado aquí en este texto, esa historicidad de ese contexto nos permite a nosotros, además, volvernos a conectar en el tiempo y en el espacio, porque yo creo que ahí es donde estamos desconectados. Y en el tiempo y en el espacio significa que tenemos que empezar a tener una conciencia histórica, hoy nosotros, cada uno de nosotros como sujetos, de bueno, ¿cuál es nuestra conciencia histórica de hace 20 años? De hace 50 años. Entonces, repito, vamos a decir, pues es que hace 50 años yo no había nacido. Sí, pero es que usted, parte de su historia es la historia de sus papás. Y nosotros no tenemos conciencia ni de nosotros ni de nuestros padres. Mucho menos de hace 100 años con nuestros abuelos. Y un poco más allá, hace 200 años. Entonces, este tema, en la perspectiva que bien lo propone Lessner, pues precisamente es recobrar esa conexión a partir de ese sujeto histórico. Proponemos entonces 4 temas, que es lo que iríamos a trabajar el día de hoy. 4 variables de esa contextualidad. Una es el tránsito de la cultura política de la colonia a la república. Fíjese hasta donde yo me voy, ¿no? Pero si uno mira el informe y las causas del conflicto, recogen de hace 50 años para acá. Este contexto o esta contextualidad va mucho más allá de medio siglo. Y las representaciones o repercusiones que ha tenido precisamente en la cultura política de los colombianos. La segunda es la desigualdad y la pobreza como materialización de la hegemonía del poder. En su momento pues hablaremos algo de qué es eso de la hegemonía del poder. La tercera, el fenómeno urbano y la ruralidad en Colombia. Y finalmente, el proceso de constitución y reforma del Estado-Nación en Colombia. ¿Sí? Entonces son 4 variables, hay muchas más, ¿sí? Muchas más. Todas estas variables, en principio hay que decir que todas se entrecruzan, ¿sí? O sea, ahí se separan para efectos del análisis, pero en la vida práctica y en la realidad, estas y muchas otras se dan al mismo tiempo, si se quiere dialécticamente todas. ¿Sí? Es difícil separarlas. Pero para el análisis, repito, es fundamental poder hacer esa separación. Sobre la cultura política colombiana, podríamos decir hoy, como dice el texto, buena parte de los países del mundo hoy son países democráticos. Sin embargo, también en buena parte de esos países la democracia se encuentra en crisis. En esos países hay una crisis de representación, una crisis sumamente profunda, que básicamente consiste en que los ciudadanos no se sienten representados por el Estado, que los ciudadanos sienten que el Estado va por un lado y las necesidades de los ciudadanos van por otro lado. Victoria Camps le llama a eso la democracia sin ciudadanos. Boaventura de Sousa dice pues, que hay que volver a democratizar la democracia, ¿sí? Dice así textualmente. Y así uno podría citar a muchos pues, que lo que están repitiendo de fondo es que hay una profunda crisis de la democracia. En el marco de esa crisis de la democracia, pues es en la cual nosotros nos estamos desenvolviendo hoy. Y esa crisis es una crisis que no solamente es en relación del ciudadano con el Estado, sino de toda la institucionalidad democrática, ¿sí?
la crisis de la universidad es una crisis de la democracia, entre otras cosas, desde ese punto de vista. Ahora bien, en el caso colombiano, podemos mirar unas cifras que se mantienen, no han cambiado, no han variado, sino que se mantienen. Entonces, en el caso colombiano, cada año estamos haciendo la encuesta de cultura política, que ustedes la pueden verificar en la página web del DANE. ¿Sí? Ustedes le pueden hacer seguimiento, ahí está colgada. Y esa encuesta es sumamente importante porque le va botando a uno unos datos y una información que sirven como de pauta sobre el estado de nuestra democracia. Consultados los colombianos, pues si piensan que este país es un país democrático, pues casi el 10%, un poco más en el 2013, pues dicen que Colombia no es un país democrático. ¿Sí? O sea, piensen ustedes, háganse la pregunta, si les consultara a ustedes, DANE, si este país es democrático, ¿ustedes qué responderían? Si sí o si no. Apenas el 36%, con tendencia baja, el 33% en el 2013 dice que Colombia sí es democrático. El 33% de los consultados, personas mayores de 18 años. Y en la parte intermedia de la gráfica, es casi la media es un 50%, un 53%, dice, esto es medianamente democrático. Y pues ahí ya tenemos que empezar a cuestionarnos pues, si la democracia es mediana, ¿sí? O sea, yo te quiero a medias, le podrá decir el novio a la novia, ¿sí? O sea, usted me quiere mi amorcito medianamente, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, o me quiere o no me quiere. Pues con la democracia sucede igual, ¿cierto? O sea, o usted es democrático o no lo es, ¿sí? O sea, ¿cómo es una mediana democrática? Una mediana democracia. O sea, ¿cómo puede uno pensar eso? Eso es impensable. Pero mire que en los colombianos, lo que están diciendo ahí es que como que a veces sí y a veces no. Pero las cifras sí resultan, pues, obviamente, bastante alarmantes. Ya comparado la situación del país, a nivel de Estados Unidos también hay una consultoría, ¿no? Que se hace a nivel de las democracias de América Latina. Entonces allí tienen todas las de América Latina. Colombia allí, la pregunta que se hace a los ciudadanos es, en Colombia y en estos países es, pues, el nivel de apoyo que hay de los ciudadanos a su democracia, ¿sí? Y pues como el sistema político y la democracia, pues es el sistema político. Y aquí lo que vemos es que en el caso colombiano ese nivel apenas es del 55%. No es que Latinoamérica esté mejor, porque el mayor porcentaje está en el 61%. Pero eso ratifica un poco esa crisis de la democracia pues, en todo el hemisferio. O sea, podrá ser el mejor sistema del mundo, ¿sí? Podrá ser el mejor sistema del mundo, pero todavía no estamos creyendo en que ese sea el mejor. Porque la práctica, obviamente todos los días nos evidencia que esta democracia que vivimos pues, no es el mayor bien, como dice Aristóteles, el mejor fin posible, o el mayor bien que hemos decidido los colombianos, los ciudadanos. Cuando miramos desde una perspectiva de la representación, ¿sí? Que la democracia moderna se ha llevado se ha eliminado el carácter participativo de la democracia, que esa es su génesis inicial. Y la democracia se ha llevado prácticamente hoy a representación. O sea, la participación, chao. ¿Sí? Casi está completamente eliminada. ¿Cómo sabemos eso? Pues hay cosas tangibles. Miren qué pasó con la consulta de Cajamarca. O sea, ¿qué pasó con el gobierno, los representantes del Estado al día y la semana siguiente? Prácticamente salieron a hacer un rechazo generalizado, ¿cierto? Aún esta semana habían críticas porque el Consejo se reunió y para bajarle, o sea, cuando eso fue una decisión histórica de participación ciudadana, de soberanía popular, el Consejo de Cajamarca pues sacó un paupérrimo acuerdo sobre la consulta, lo que muchos consideraron como una traición de esa corporación pues, a la ciudadanía y a la decisión popular. Pero la semana pasada, incluso esta semana, recuerden,
el Consejo Electoral estaba tomando decisiones incluso constitucionales, reglamentando cómo podían participar los ciudadanos. Entonces se invitó representantes de las revocatorias de mandato, sobre todo alcaldes, para que expusieran allá y ellos decidían si esas eran razones válidas para que el ciudadano pudiera seguir en un proceso de revocatoria, obviamente beneficiando a Francisco Peñalosa de Bogotá, ¿sí? Ese era el fondo. Pero cuando se fue a hacer la revocatoria con Petro, jamás llamaron a una consulta de esas. Obviamente es completamente inconveniente e inconstitucional. Pero no solamente esa evidencia fáctica, voy a ir más rápido, que no vamos a alcanzar, sino que miren, hay un estudio que precisamente hizo la MOE sobre la aplicabilidad de la ley 134, que es la de los mecanismos de participación ciudadana. El estudio lo que va a mostrar básicamente es que en Colombia prácticamente ha sido inaplicable toda la ley de mecanismos de participación ciudadana. O sea, es una norma y está ahí, ¿sí? Y sirve para mostrarse, para decir que hay unas normas que promueven la participación, pero en la práctica no ha servido para nada, es prácticamente inaplicable. Entonces eso tiene que ver con esta situación. Entonces dicen los ciudadanos, los que siempre votan son 60% y a la baja. Si ustedes cruzan esto con las gráficas anteriores, pues así está el estado de la democracia. A veces vota un 25%. Y más del 20% nunca vota, un poco más de ese 20%. Esto es lo que realmente sostiene el sistema político democrático, siendo lo menos democrático del mundo, porque la gente va y vota en un mercado electoral que se dio, ¿sí?, por compra de votos, tamales, tejas, puestos de trabajo, porque es amigo de la familia, porque es compadre, bueno, muchas razones de esas que ya sabemos. Y se acabó el proceso electoral y no pasó nada. ¿Sí? Los ciudadanos siguen en la misma situación socioeconómica, con sus mismas necesidades, y pues los políticos pues miran cómo desfalcan el erario público. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué esa introducción? Es porque necesitamos saber por qué la cultura política que nosotros tenemos hoy. Y a esto muchos, digamos, le han hecho el quite, pero yo creo que es importante volverlo a retomar, ¿sí? Porque hablar hoy de una democracia moderna, y cuando la vemos en la práctica, ¿sí?, o sea, una cosa es la democracia moderna en teoría, y todos nos la sabemos y es bonita, pero en la práctica ustedes lo que van a evidenciar pues, es esta contextualidad histórica de lo que es la cultura política. Es las estructuras de poder propias del régimen colonial que persistieron en los países de América Latina se adecuaron a las nuevas instancias de la Constitución de la República. O sea, ese régimen semifeudal que había en momentos del virreinato, donde la hacienda, además de ser un régimen económico, también se constituía un régimen político, ¿sí?, y cultural, por supuesto, a voz de varios autores. Ese régimen se supone que con el montaje del Estado moderno tenía que cambiar. O sea, en teoría se supone que esa hacienda que funciona en América Latina, con ese semifeudalismo, por decirlo de alguna forma, que evolucionó aquí de la mano de España, al venir la época de las independencias y al instaurarse la idea del Estado liberal, pues tenía que cambiar. El asunto es que eso no cambió. Seguimos con la misma cultura política del régimen hacendatario colonial, pero nos adecuamos a las estructuras de las nuevas repúblicas modernas, ¿sí? Y con eso pues ya viene un problema que es sumamente grave. Quijano es un sociólogo que trabaja estos temas desde esa perspectiva precisamente sociológica. Ellos van a dar cuenta de esto, pero también hay otros sociólogos. Yo sé que acá hay varios compañeros de sociología, tal vez han leído esto, ¿sí? Medina Echavarría presenta que la hacienda fue más que una forma de propiedad o organización económica de ese régimen colonial en América Latina. Y se soporta en la estructura familistica. Entonces piensen ustedes cuántas familias gobiernan este país y cómo incluso en lo local y en lo regional se mantiene la misma estructura de familias, y cuando no, son estructuras de compadrazgo,
En universidades como estas, ustedes varios están aquí en huelga, ¿cierto? Armando la revolución y eso está bien. Acá hay un rector que es Villarraga. Ese señor, toda burocracia que atacan, que puede ser cierto o no, es el padrino de los hijos de buena parte de esa burocracia. ¿Ustedes sabían eso? Así es. Pero también en la clase política eso mismo se refleja, ¿sí? O sea, los que están en los mandos medios y bajos tratan de buscar que el que está más arriba sea el padrino de los hijos, para garantizar ahí cierta escala de crecimiento, o en otros términos, en términos de Bourdieu, pues lograr un poquito de mayores capitales y de poderes, para que el chino ojalá le vaya bien en la vida. Entonces, si tiene un buen padrino, le va a ir bien. Pues esa es la lógica de la hacienda, ¿sí? Y por eso cuando ustedes van a buscar un puesto, muchas veces le dicen, a mí me han dicho, ¿y quién es su padrino político? ¿Se han escuchado eso? Pero eso es de la hacienda, ¿sí? O sea, eso no es de ahora. Eso es de la hacienda por ahí en la colonia. Pero hoy funciona igual, ¿sí? Y podríamos empezar a mirar los casos y se darán cuenta que efectivamente en la vida cotidiana, aunque no lo racionalicemos ni lo conectemos con esta contextualidad, pues funciona cotidianamente. Bueno, en la hacienda las relaciones adquieren forma de valores de subordinación, obediencia, arbitrariedad, fidelidad, que es toda una jerarquía de valores propios de ese mundo tradicional. Todas esas palabritas son muy importantes, ¿no? Porque es que esa es la que funciona en esta institucionalidad democrática, ¿sí? Medina Echavarría sintetiza en 3 variables básicamente esa estructura paternalista de la hacienda. Una, la creencia en el valor cordial de las relaciones personales. Entonces hay que llegar sonriendo a la oficina de un funcionario, ¿cierto? Pero no solamente sonriendo. Si usted quiere que le vaya bien, pues usted le lleva una bolsa de papas y una gaseosa. El valor cordial de las relaciones personales. Y con eso el funcionario seguramente va a cumplir su función pública, que para eso es que le pagan, ¿no? Entre otras. Fíjense cuando ustedes vayan a las oficinas, sobre todo del Estado, o incluso algunas EPS ahora, ¿sí? Ya que está privatizado el servicio de salud, ustedes se van a dar cuenta de eso, ¿sí? Y me dirán si estoy mintiendo. O incluso muchos de ustedes han hecho eso. Tiene que ver con esto. Segundo, la creencia del amparo que no podría faltar en un momento de crisis, lo de los padrinos, ¿sí? Entonces ahí tenemos dichos hasta bonitos, dice, que viene muy de esa época: el que a buen árbol se arrima, buena sombra recibe, ¿sí? Que en otras palabras es que se consigan un buen patrón o un buen padrino y verá que les va a ir bien. La tercera es la creencia en el poder desconocido y por eso ilimitado del jefe. Entonces hay un patrón, y eso aplica desde las juntas de acción comunal hasta el rector de la universidad, hasta el gobernador y el presidente, ¿sí? O sea, el hecho que estén en un cargo de poder, entonces ahí va a llegar todo el mundo para que le solucione todo lo inimaginable. Así no esté en la potestad de ese cargo de poder, ¿sí? Pero existe la idea muy común, muy coloquial en la vida cotidiana, de que cuando están en un cargo de poder, y seguramente ustedes van a estar en muchos cargos de poder, pues van a poder verificar esto, que todo el mundo va a llegar a pedirle favores de cosas que ustedes no tienen ni idea, pero la gente cree que porque usted está en un cargo de poder, entonces usted tiene la capacidad y el poder ilimitado de solucionarlo todo, ¿sí? Cuando uno está en la función pública, sobre todo trabajando en la alcaldía o en el gobierno, eso es curioso porque a usted le llega la gente, generalmente es con una lista de mercado, con la lista de medicamentos para que le compre los medicamentos a los niños, ¿sí? Le llegan hasta con el recibo que hay que pagar de cuota en la universidad, ¿sí? Y los políticos pues son hábiles y responden a eso, ¿cierto? Se alían con universidades y algunos dan becas universitarias, ¿sí? Otros generan otro tipo de campañas. Pues tiene que ver mucho con esto y cada vez más poco con lo que es la función pública. Bueno, es decir que todo cambia, digo yo, para que nada cambie, así como en la universidad.
O sea, aquí venimos cambiando más de 20 años, pero todo sigue igual, ¿sí? O sea, es la misma estructura familistica. Acá fácilmente, por ejemplo, sociología o ciencia política puede hacer una genealogía del poder, y van a encontrar cómo a partir de ciertos caciques regionales se desprende un poder en la universidad, y ese poder se distribuye en muchas unidades académicas, oficinas, y esas personas incluso en este momento se están pensionando y le ceden el cargo a sus hijos, ¿sí? Así como hacían los reyes. ¿Sí recuerdan que eso era por herencia de sangre, por consanguinidad? Pues en la función pública funciona igual. O miren los representantes a las instancias de representación política, ¿sí? Si usted mira en el Senado, ya cuando el señor está allá o se quemó, lo echaron a la cárcel por ladrón, generalmente, pues mira cómo le cede el poder al hijo o al hijo de los hijos. Y si usted mira la historia de los presidentes de Colombia, pues es la historia de los hijos de los hijos de los hijos. Y uno lo critica, pero si ustedes vienen a mirar cualquier institución pública, verán que es la misma estructura, es la misma réplica. Y eso tiene que ver con la cultura política, ¿sí? Tiene que ver con eso. Se supone que, como dije, con la evolución del sistema político debió haber cambiado, pero precisamente en Colombia lo que han encontrado distintos estudiosos es que en Colombia lo que ha habido es una readaptación de esas viejas estructuras económicas y políticas. Esas viejas estructuras económicas y políticas nosotros las entendemos como los poderes hegemónicos, que ese es un término que creo que trabajaron con César Fonseca la vez pasada, ¿sí? Que deriva de Gramsci, ¿sí? Entonces, en todas las sociedades hay una hegemonía. Esa hegemonía no solamente es económica, es política, es cultural, porque son los que ponen, digamos, el estándar pues, al cual los ciudadanos deben aspirar a llegar allí, ¿sí? El estándar en términos de bienes colectivos, digámoslo de alguna forma, ¿sí? Pero realmente esa es una minoría, no es la mayoría, como vamos a ver ahora. La mayoría pues son los pobres, la minoría pues precisamente es esa clase o esas élites, digo yo, que representan precisamente ese estatus hegemónico y se lo implantan y se lo imponen al resto de la sociedad. Pues ahora vamos a ver más o menos cómo funciona eso. Bueno, entonces con eso tenemos que esa hacienda en la República, aquí estoy utilizando ya unos términos de Aristóteles. ¿Sí recuerdan Aristóteles cuando expresaba las formas de gobierno en la República? Tomando igual algunos elementos por ahí de Platón. Entonces va a decir, en las repúblicas esa hacienda se constituye en oligarquías. ¿Qué son las oligarquías? ¿Cómo las podemos definir? Es como una forma histórica de ejercicio de dominación política de clase, caracterizada por la concentración del poder en una minoría y la exclusión de la mayoría de la sociedad de los mecanismos de decisión política, que es de lo que estábamos hablando. La oligarquía fue en los hechos, una forma de dominación que tornaba ficticia la democracia, aun cuando ésta fuese formalmente el régimen vigente. Y pues ahí ustedes van a recordar incluso al presidente Uribe, ¿sí? De cómo aclamaba en su época pues que esta era la democracia más vieja de América Latina, ¿sí? Pero además la democracia más fuerte. Mejor dicho, la democracia de Colombia era la democracia de todas las democracias, mientras le estábamos quitando la cabeza a un montón de colombianos en el monte, mientras le estábamos quitando la tierra a un montón de campesinos, de indígenas, de afrodescendientes. Entonces estamos haciendo la democracia. Entonces, así todo vaya en contra, así los hechos digan pues que esto no es democrático, porque se están vulnerando absolutamente todos los derechos humanos, pues los que están en la hegemonía del poder siempre la van a mostrar, tanto a nivel nacional como internacional, como la mejor democracia del mundo, ¿sí? Y muchos pues se alegraron porque pues podían vivir en Colombia y viajar por ella, ¿cierto? Y viajaban por todo el país. ¿Quiénes? Pues hay que ver quiénes eran los que podían viajar, pero eso fue la idea que se le vendió de democracia a este país en su momento. Bueno, ahora bien, en la medida que esta estructura se consolidaba a manera de clientela, también se estructuraban las relaciones asimétricas, económicas, sociales y políticas de la sociedad de clases. Y esas relaciones clientelares
se fundan entonces en la desigualdad y esta da cuenta de una estructura social vertical, eventualmente compuesta por varios clientes que a su vez son patronos también, y articulada alrededor de un patrono pariente mayor que será cabeza de un bando o facción, ¿sí? Era lo que les explicaba. Eso se puede dar hasta en el restaurante de la Universidad del Tolima, ¿cierto? Ahí pueden haber patrones que no necesitan hacer cola, que si no se les da la gana pueden no pagar los 820 pesos, 850 que van el almuerzo. Porque eso también aplica para los revolucionarios, ¿no? O sea, hay muchos de nosotros que somos unos revolucionarios fascistas, hacendatarios, ¿sí? Porque a veces cuando uno habla de esto uno cree que son los ultraderechistas. No, esto también aplica para muchos de estos líderes de izquierda que nosotros tenemos, incluso en nuestras universidades. Eso es muy importante, pues, reconocerlo. Como se expone, los rasgos del antiguo régimen hacendatario entonces renacen en las nuevas formas de dominación oligárquica, pero como una abstracción, pero no como una abstracción teórica o ideológica, sino fundamentalmente como realidad materialmente tangible en la administración del Estado y en el mundo moderno como las nuevas expresiones políticas de la desigualdad. Entonces, con eso ahí tenemos que esa cultura política que se viene reproduciendo desde la colonia, como podemos verlo ahí, pues tiene unos vínculos y está ligada totalmente con las condiciones de desigualdad y pobreza en Colombia, ¿sí? Porque a veces hablamos de cultura política y hablamos en ciencia política de todos esos temas y el poder, y a veces poco lo relacionamos con esta otra realidad. O a veces desde la sociología se hace la sociología incluso de la pobreza se llama, pero no lo relacionamos con esa variable transversal que es la cultura política. Y aquí todo está completamente amalgamado, ¿sí? Por eso es importante poder separar ese análisis. Esta es la segunda variable que tenemos entonces de esa contextualidad. Y tenemos entonces que la pobreza como concepto tiene un tránsito histórico que se ha transformado, que ha transformado la comprensión de su significado desde un campo economicista y estadístico a uno cada vez más subjetivo, ¿sí? Aunque hoy persiste y sigue persistiendo más el campo economicista, como vamos a ver. El campo subjetivo obedece más a que no es suficiente entrar a la trampa que muchos constantemente caemos, de que pues, la pobreza sencillamente es un círculo en espiral que nunca se puede solucionar, pues porque en tanto que los pobres son pobres porque no tienen medios y nunca van a tener medios, pues nunca van a salir de la pobreza. Entonces pues hay que acostumbrarnos a ser pobres y lo único que queda pues sencillamente pues, es seguir y pegarnos al credo religioso, ¿cierto? Que es resignarnos, ¿sí? Y nos podemos resignar básicamente porque también tenemos unas premisas que son muy importantes y yo las repito por ahí a veces cuando doy clase, ¿sí? Y es que resígnense a ser pobres, resignémonos, que ese es el mensaje que nos ha dado al pueblo colombiano, es porque en el reino de los cielos todos íbamos a ser iguales, ¿sí? Entonces no se preocupen por ahora por esos problemas que podamos tener, porque allá sí vamos a ser iguales. Pero hoy como los pobres y los niños son los más aporreados, pues primero no se preocupen, porque la moral es que una vez lleguemos al reino de los cielos, pues los ricos son los que van a quedar atrás y nosotros vamos a ir adelante. Pero en la vida práctica eso no funciona así, ¿cierto? O sea, en la vida práctica, si no tienen para el bus, les toca echar pata, si no tienen para el almuerzo, pues les toca aguantar hambre, o sea, no hay otra, ¿sí? Y más ahora, que yo sé que hay una crisis a partir de la reforma tributaria, buena parte de los hogares colombianos perdieron la capacidad de adquisición. Incluso muchos de sus familias y nuestras familias en este momento están pasando por dificultades solamente para comprar la canasta familiar diaria, ¿sí? Solo que eso no se habla porque qué pena decir que uno no tiene para el almuerzo, ¿sí? Eso es un oso. En la posmodernidad uno siempre tiene que hablar con la boca llena, así tenga el estómago vacío. Pues eso tiene que ver con estas cosas, ¿sí? Que a veces perdemos la conciencia hasta de nosotros mismos, de nuestra propia realidad. Bueno, avancemos rápidamente con esto, a ver si podemos hacer otras cosas.
un rastreo que hace un autor que se llama Bazán Ojera y otros, precisamente sobre la pobreza, bajo ese enfoque economicista, sustentado en ese ingreso para la satisfacción de necesidades nutricionales, pues arrancó de Estados Unidos y pues precisamente lo hizo el Banco Mundial en los años 40. ¿Sí? O sea, antes de ahí, pues obviamente, seguramente no, siempre ha habido pobres, pero a partir de ahí es que se empieza una preocupación por la medición de la pobreza. Y obviamente eso tiene sus razones y sus causas, pues, con el auge de toda la sociedad industrial y la sociedad de clases. Luego de eso se estableció la composición de índices multidimensionales de las necesidades, que miden alimentación, vivienda, ingresos, entre otros, conocido por necesidades básicas en los años correspondientes a los 60-70 y posteriormente en el 80 pues le llamamos NBI, ¿sí? Necesidades básicas insatisfechas, y fue la medida de pobreza pues que se va a aplicar para toda América Latina. Aquí es importante porque con esos índices también se va a trabajar perversamente el tema de la producción per cápita, ¿no? Y cómo se empieza a medir el crecimiento ya desde esta época de los países. Por ejemplo, Colombia pues es un país chévere porque Colombia viene creciendo, incluso en momentos en que los países perdieron poder de producción de riqueza, Colombia siguió creciendo económicamente. Y lo que hace el Estado es mostrar cómo esa producción de la riqueza aumenta, pero lo que no hace es mostrar cómo no se distribuye. Entonces, todos los colombianos trabajamos muy duro, ¿sí? Incluso muchos trabajan a doble jornada, muchas mujeres sobre todo, les toca trabajar a doble jornada, por menos salario, por supuesto, como vamos a ver más adelante, tal vez hay una gráfica por ahí, ¿sí? Pero el producto de su trabajo no se ve compensado luego en ingresos, ¿sí? Sino que el Estado sí lo recoge y pues obviamente tenemos que Colombia, si ustedes miran los estudios sobre desigualdad mundial, es uno de los países más desiguales del mundo, ocupa el segundo lugar, ¿sí? En América Latina como el país más desigual de América Latina. Pero si ustedes miran también los estudios sobre concentración de pobreza, van a encontrar que en Colombia ocupa los primeros lugares de concentración de la riqueza. Entonces, ¿de qué sirve crecer económicamente? O sea, ¿de qué sirve trabajar todos? Porque los que trabajan son los colombianos de a pie, todos nosotros. Para que la riqueza no se distribuya y más bien se concentre en unas pocas manos. En la actualidad se comprende la pobreza con un término más amplio, que es la ausencia de capacidades básicas que le permiten a cualquier individuo insertarse en la sociedad a través del ejercicio de voluntad. Ese concepto ya adopta, por supuesto, la noción de capacidades de Amartya Sen. En este sentido se comprende la pobreza como incapacidad para conseguir bienestar a partir de la ausencia de los medios necesarios para hacerlo, y esta ausencia responde a la privación de capacidades. No obstante, a pesar de que se empieza ya a reconocer esa noción, ¿sí?, un poco más subjetiva de esa noción de la pobreza y más entendida como bienestar, aún así el Banco Mundial sigue aplicando la media de la pobreza a partir de $1.90 como la media de pobreza, ¿sí? Entonces, pues yo siempre digo, ¿a cuánto está el dólar hoy? ¿Sí? Entonces, digamos que son $2, no $1.90. Entonces, esos $2 se supone que la persona que tiene esos $2 para vivir diariamente, es decir, para comer, pagar todas sus necesidades, transporte y vivienda, si tiene más de eso, pues ya no es pobre. ¿Sí? Esa es la media. Obviamente con eso nosotros sabemos que uno alcanza a comprarse acaso un almuerzo y el resto del día, ¿con qué sobrevive un ciudadano? ¿Sí? Pero esa es la media de pobreza. Entonces imagínense, por supuesto que las cifras lo que van a mostrar a partir de esa media es que la pobreza cada vez está más generalizada, pues no solamente en Colombia, América Latina, sino en todo el mundo. Además de eso, viene otra medida, que es la medida bajo la cual se comprende la desigualdad, que es el índice de Gini, el coeficiente de Gini, ¿sí?, que muchos seguramente ya lo habremos estudiado. Los que no, pues ese coeficiente de Gini pues sirve para medir precisamente la desigualdad
la desigualdad en los países. ¿Cómo se mide? En una escala de 0 a 1. ¿Sí? Siendo 0, pues las sociedades, digo yo, perfectas porque no hay desigualdad. Y siendo 1, la desigualdad perfecta. Siendo 1, las sociedades más desiguales que pueden haber. ¿Sí? O sea, el máximo de desigualdad. Encontramos entonces que en Colombia esta es la evolución que ha tenido pues, entre el 99 y el 2000 ese índice. En este momento volvió a dispararse, ¿sí? Pero como quiera que ustedes lo vean, siempre ha estado por encima del 50%. ¿Sí? Es decir, que el menor valor que ha alcanzado es del 0.56, ¿sí? Porque se mide con decimales. A nivel internacional, para América Latina, si ustedes miran el nivel de desigualdad que se presenta allí, que es este, presenta la misma media para América Latina, la misma media, pero compárela con la de Europa y compárela con la de Estados Unidos. Pero además de eso, en esta gráfica nos permiten agregar un elemento que es el de participación electoral, que tiene que ver con la cultura política. Y en América Latina, la participación es del 62%. ¿Sí? Entonces, cuando uno conecta y hace un análisis de esa participación con esa igualdad, encuentra que en los estudios que se realizan, generalmente las personas, los pobres, relacionan democracia con desarrollo. Y a partir de ahí entonces nosotros entendemos por qué en las campañas electorales, pues todas las campañas electorales no se sustentan en ideas políticas, sino en quién da más mercados. Porque tiene que ver directamente con eso. ¿Sí? Una década después la situación permanece inmóvil en América Latina, con mayores grados de desigualdad en América del Sur y en América Central. Destacándose significativamente en Colombia en el año 2002, un crecimiento al 0.6 y en el 2010 bajó al 0.56, que es la que se muestra en la gráfica. Sin embargo, ojo con esto porque aquí conectamos ya con la siguiente variable de urbanidad y ruralidad en Colombia. Sin embargo, a partir de esto, aplicando ese coeficiente de Gini en el año 2009, lo hizo el IGAP, aplicándoselo a la tierra, encontró que el nivel de desigualdad rural, es decir, en el campo, es del 0.86%. ¿Sí? Eso tiene que, obviamente, alarmarnos muchísimo, ¿sí? Porque es cómo está la población campesina, o sea, cómo están nuestros indígenas. Es decir, que apenas nos falta un punto 4 para tener la desigualdad perfecta en las zonas rurales. Sin embargo, más adelante vamos a mirar también algunos elementos. Muchos se han atrevido a decir que, por ejemplo, los indígenas son los mayores terratenientes de Colombia. ¿Sí? Esa afirmación la hizo un presidente de la República, un presidente que con su familia le robó las tierras a muchos campesinos en Colombia, ¿sí? A muchísimos, y no solamente se la robó, sino que los mandó a masacrar, hizo masacres para robarle la tierra en muchas regiones de este país. Y eso tiene que decirnos algo a nosotros, por lo menos hacernos pensar. A partir de ahí, entonces estos datos son datos que se han publicado por la revista Semana, pero los pueden ratificar en los estudios que ha hecho el IGAD, pero también en Naciones Unidas, sobre la situación de la ruralidad en Colombia. Entonces tenemos que el 77% de las tierras, estamos hablando de desigualdad y pobreza en Colombia, ¿cierto? Como contextualidad del conflicto armado y vulneración de los derechos humanos. ¿Sí? O sea, no nos hemos ido nunca del tema. Entonces, ojo con esto, el 77% de la tierra en Colombia está en manos del 13% de los propietarios. Niveles de desigualdad. Pero además de eso, ¿sí? De ese porcentaje, el 3.6 de esos tiene el 30% de la tierra. Esa cifra cambió el año pasado, con el informe que hizo precisamente el IGAD con Planeación Nacional sobre la situación de la ruralidad en Colombia. Ese dato que les voy a dar salió en ese informe y es mucho más grave.
el dato es que el 0.06% de los propietarios tiene el 54% de la propiedad rural en Colombia. Es decir, que menos del 1% de las élites, de la clase hegemónica en Colombia, tiene más del 50% de la propiedad del campo. ¿Cómo la ha obtenido? Pues para eso es que se hace la guerra, ¿sí? Para eso es que se le vulneran los derechos humanos a los campesinos, para robarles la tierra, literalmente. ¿O por qué creen que se ha armado tanto lío estos últimos días cuando están tratando de trabajar en los aspectos legislativos la implementación de la tierra y la propiedad? ¿Y quiénes son los que se han levantado contra eso? Pues obviamente los afectados directos, y los afectados directos son los que han expropiado y se le han robado la tierra a los campesinos en Colombia. Pues esos son los primeros que se han parado. Obviamente Caracol y RCN pues le dan mucho boom, ¿sí? Pero lo bueno es que también los muestran, ¿no? Quedan en evidencia. Además de eso, el 80% de los pequeños campesinos tienen menos de una unidad agrícola familiar, que son las UA, se le llaman. Es decir, que son microfundistas, son pequeños campesinos. ¿Qué pasa con esos campesinos? Esos campesinos que representan menos, ojo, que representan la minoría de los que tienen la propiedad en pequeñas cantidades, son los que producen en Colombia el 80% de los alimentos, son los que garantizan la sostenibilidad alimentaria en este país. O sea, a los campesinos que se les ha masacrado, se les ha desplazado, se les ha expropiado, esos campesinos son los que siguen manteniéndonos a todos nosotros y a todos los colombianos. Como para que entendamos un poco el asunto. Además de eso, a pesar de esa falta de acceso a la tierra de los alimentos, para cultivar los alimentos que se producen en el país, entonces a pesar de la falta de acceso a la tierra, que es lo que estoy diciendo, ese 70%, el informe que se produjo el año pasado dice que es el 80%, o sea mucho más, proviene precisamente de esos campesinos. Bueno, lo más grave de esto es que todas esas hectáreas que se le ha robado a la gente son hectáreas que la cogieron es para el ganado y la tienen los grandes ganaderos. Por eso Fedegan, ¿sí? el señor Laforí salió por los medios a criticar que cómo iban a expropiar tierra, etcétera, 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 porque ellos la tienen para el ganado y esa tierra pues es la que le han quitado a los campesinos, así de sencillo, ¿sí? O sea, de eso se ha tratado la guerra en Colombia y en este país. Esa realmente es la contextualidad desde la variable pobreza y desigualdad, ¿sí? Esa es la contextualidad de ese conflicto colombiano. Ahora miremos algunos elementos, si se quiere. En términos de educación, porque se supone que la educación está directamente conectada con la superación de las condiciones de desigualdad, ¿cierto? Por lo menos eso dice la teoría. Y en la educación, pues estas son las determinantes del nivel educativo en Colombia. Entonces, para ubicarlo rápidamente, este funciona a manera de un eje de X en el plano cartesiano, ¿sí? Va X, Y, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, acá se divide, este es el punto cero. Esta variable es lo urbano. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes están en lo urbano, tienen mayores posibilidades de acceder a lo educativo, ¿cierto o no? Pues ustedes que son universitarios, mucho les toca venirse porque no hay oferta en sus municipios, y menos en el campo. Pero además, los que conocemos el territorio, la ruralidad, en el Tolima y en algunos lugares de Colombia, pues sabemos que los chicos de los colegios en las veredas llegan hasta cierto nivel y si no se van para el casco urbano, pues no pueden seguir sus niveles de estudios, porque en las escuelas veredales no pueden accederlo. Pero lo mismo sucede con lo universitario, ¿sí? Entonces, vivir en la ciudad es una condición para poder avanzar en lo educativo. Pero a partir de ahí vienen unas nociones negativas. Uno, ser mujer. O sea, ser mujer sigue pesando hoy, a pesar de que las cifras están mostrando hoy un acceso mayor de la mujer en la educación. En este estudio que hicieron, sigue pesando bastante ser mujer, ¿sí? Educarse a partir de ser mujer. El color de piel, en un país que pues ya no se habla de racismo porque estamos preocupados más por la homofobia, ¿cierto? Pero en Colombia seguimos siendo profundamente racistas. El color de piel sigue influyendo. La edad, por supuesto,
Y si uno ya está viejo, pues está vago. Porque si no hay una educación garantizada para los jóvenes, mucho menos para los viejos, ¿cierto? A propósito de eso, por ahí en Netflix hay una película que se llama El Escolar, donde representa eso precisamente en África, de cómo una persona revolucionaria allí, ya mayor de edad, nunca pudo acceder, pero fue de los que peleó precisamente para que los jóvenes tuvieran educación, decide ingresar a la educación, aprender a leer y a escribir, precisamente para poder leer una carta que el Estado le ha entregado a él como desmovilizado, digamos. Entonces, creo que esa gráfica es bastante importante porque nos dice sobre varios elementos. Ahora, determinantes del ingreso personal en Colombia. O sea, ¿qué determina que ustedes tengan mayor ingreso o menor ingreso? Uno, que estén en lo urbano. Es decir, que si están en lo rural van a tener menores posibilidades. Ojo, ¿sí? Ser mujer es una variante para tener menos ingresos. O sea, eso ya hay sobre estudios de estudios, le siguen mostrando que a la mujer les toca trabajar más, incluso en los mismos cargos, pero ganan menos que los hombres. Color de piel, la intensidad de la raya y la longitud pues tiene que ver con la magnitud también. La edad de producción, estar en lo urbano, pero además es estar en la etapa de mayor productividad. Y empieza a disminuir, ya los viejos empiezan a ser menos improductivos, entonces entre más viejos ya no le dan al trabajo, esa ya es una determinante allí para la adquisición de ingresos. De todas formas, dice, de ningún modo la pobreza y la desigualdad social pueden presentarse como condición estructurante de la cultura política. Ojo con eso, ¿por qué se está diciendo eso? ¿Sí? Eso suena como muy pasajero. Porque en Colombia, como he tratado de manifestarles desde hace un rato, han tratado de ligar la condición política de los colombianos con la pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los pobres no tienen salvación política porque siempre van a ser objetos del mercado laboral, electoral, ¿sí? Y nunca van a ser sujetos políticos. ¿Por qué? Pues porque son pobres. Pues si son pobres no pueden acceder a la educación, es parte del debate que se dio la vez pasada. Es decir, que si usted es pobre y no es educado, pues no puede ser político. Entonces, perversamente se ha hecho todo un constructo que liga la cultura política con la pobreza, y pues ese es un círculo cerrado donde los pobres no pueden transformar este país. Porque si la mayoría somos pobres, es cómo vamos a superar nuestras condiciones de pobreza para a su vez superar nuestra condición de culturalmente política. Entonces, eso es una trampa, que creo que hay que ponerle mucha atención, porque yo veo con mucha preocupación que incluso en nuestra academia, nuestros profesores, seguimos repitiendo esas cosas sin explicarle a los estudiantes. Y no las explicamos porque tampoco las entendemos, pero ahí sí que culpa, ¿sí? Pero eso está sucediendo en nuestras aulas. Muchas cosas de estas, yo insisto, como las dije la vez pasada, las estamos enseñando en las escuelas. Y sin saberlo, los maestros que estamos en paro, que tenemos el cartel que es que estamos protestando porque eso es lo que les queremos enseñar a los niños, los maestros sin saberlo estamos reproduciendo en nuestras aulas muchos saberes que lo que hacen es generar una matriz de mayor fortalecimiento, ¿sí?, de la hegemonía de ciertas élites, hegemonía cultural, política, económica. Entonces a eso hay que ponerle mucha atención, digo yo. El tercer elemento es el fenómeno urbano y la ruralidad en Colombia. Insisto que todo viene completamente conectado, como contextualidad del conflicto armado y de la vulneración de los derechos humanos. Tenemos que en América Latina la formación de las ciudades, pues por eso terminamos aquí con lo del urbano, ¿cierto? O sea, políticamente al urbano se le da un peso mayor a lo rural. ¿Y por qué la guerra la venimos haciendo en lo rural? O sea, tenemos que tratar de conectar todo esto, ¿no? No son simplemente gráficas. En América Latina la formación de las ciudades, lejos de ser un fenómeno moderno, se remonta a épocas anteriores a la conquista y a la colonia. ¿Por qué decimos eso? Pues porque es que nuestros indígenas tenían ciudades. En América Latina incluso eran ciudades sostenibles ambientalmente, que ni siquiera nosotros hemos logrado eso. Nuestras ciudades son ciudades para acabar el medio ambiente, para acabar absolutamente todo.
Las ciudades indígenas, se han demostrado, eran totalmente autosostenibles, pero también eficientes, ¿sí? Para decir que ese término de la eficiencia no es un término pues, que es exclusivo del capitalismo, ¿no? O sea, se puede ser eficiente en términos de lograr los fines que necesitamos, pues sin necesidad de entrar en términos de la competencia que nos instaura el sistema capitalista. Hay épocas en que las comunidades prehispánicas consolidaron sistemas urbanos con obras de ingeniería que, además de tener la capacidad de abastecer servicios públicos a la población, se correspondía con el sentido cosmogónico, económico y político de esas sociedades. Es cuando uno va a San Agustín, yo siempre digo, para ir a San Agustín no vayamos a ver las piedras de San Agustín, ¿sí? Si ustedes van a ir a San Agustín, los que van a prácticas, todavía, ¿no? Cuando hay prácticas en la universidad, que las están acabando, ¿cierto? La idea es que miren los textos del profesor César Velandia, que es el investigador que en el mundo, ¿sí? O sea, porque aquí no solamente se produce tristeza en la universidad, ¿sí? Solo que las alegrías nunca las muestran, ¿sí? César Velandia es el investigador que más conoce en el mundo y más ha estudiado la cultura de San Agustín. Obviamente nosotros no sabemos eso, ¿no? Porque lo único que sabemos es que esta universidad es corrupta, se roban la plata. No, acá hay gente que produce cosas importantes. Entonces, cuando uno estudia esos textos, uno va a San Agustín y va a encontrar que ese templete que hay allá tiene más de 500 años de existencia. Y que ese templete jamás se ha derrumbado y no se va a derrumbar. Que por debajo es toda una obra de ingeniería que ni siquiera los ingenieros han podido superar. Porque nunca se acumula el agua a pesar de que pasa un riachuelo por ahí. En cambio aquí nosotros tapamos los caños, invadimos los cauces y esperamos que venga el bombazo para hacer la Recoleta por Mocoa, por la Viuda del Pañuelo. Sí, en serio, o sea, nos tomamos los cauces de los ríos, ¿sí? Y además planeación municipal, planeación nacional permite eso, pues porque igual son pobres, ¿no? Parece que la vida de los pobres no tiene ningún valor en nuestra contextualidad del conflicto armado, ¿sí? O sea, eso no vale. Entonces, precisamente a esas periferias es a donde se manda a vivir a los pobres. Y cuando a los pobres se les propone que vivan en terrenos de engorde de los ricos, entonces se alarma todo el país, porque ¿cómo es posible montar una urbanización de pobres en medio de los ricos en Bogotá o en Ibagué? O sea, eso no puede ser, ¿cierto? O sea, sí saben a qué me refiero, ¿cierto? A los debates que se dieron con Petro, incluso a lo que se está dando con Ibagué, donde todo el mundo salió a criticar al alcalde actual, porque dijo, bueno, esos lotes de engordes, si no los vuelven productivos, al igual que sucede con el campo, pues vamos a crear urbanizaciones de estrato 1 y 2 ahí. Entonces de una vez todo el mundo se alborotó, ¿sí? Bueno, ahora tal vez yo les explico algo de eso, la plusvalía urbana. Bueno, posteriormente, con ese proceso de conquista y colonia, entonces se trajo consigo el modelo urbano, que aquí la mayoría son de ciencias sociales, pues sabemos cómo con el proceso de colonización se trajo también la arquitectura y la cuadrícula urbana, que fue lo que se implementó y hoy día se mantiene, ¿no? Entonces, cuando uno va a Villa de Leyva, a las ciudades coloniales, pues lo que va a encontrar es la misma cuadrícula, y alrededor del parque principal va a encontrar las principales estructuras de poder de la sociedad, la iglesia, la alcaldía, el edificio militar, etc. ¿Sí? O sea, esa estructura urbana de la colonia todavía nos muestra a nosotros pues, cómo fue que se implantó el poder aquí en Colombia y en América Latina en general. Buena parte de las ciudades se asentaron sobre las antiguas ciudades precolombinas, las cuales ocuparon el primer lugar como centros de desarrollo, y otras ciudades satélites como secundarias, con funciones coloniales y económicas. Pero fue solo a finales del siglo XIX que la urbanización asociada al proyecto de industrialización en América Latina alcanzó a mediados del siglo XX unas cifras sociodemográficas sumamente alarmantes. O sea, solamente fue con la traída y la implementación del modelo de industrialización pues, propio del capitalismo, lo que va a transformar las ciudades en Colombia. A partir de ahí, es un poco lo que les decía, se empezó a hacer un ejercicio
que tiene que ver con la guerra en Colombia y con el conflicto armado, y es que ¿cómo se urbanizaron las ciudades en Colombia? Entonces, ¿qué significó la guerra de los 1000 días? Uno de los primeros desplazamientos de campesinos para las ciudades. ¿Cómo los desplazaron? A plomo. Simple, eso hay que decirlo así, a plomo. ¿Qué sucedió después con la depresión económica en los años 20 y en los años 30? ¿A quién afectó fundamentalmente? A los campesinos. Y nuevamente se desplazaron. ¿Qué sucedió con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán? Con la guerra entre liberales y conservadores. Volvimos a desplazar a los campesinos y el auge de la guerra partidista, pues lo concentramos en el campo. Decía hace unos 3, 4 años, una de las descendientes del general Rojas Pinilla, de los familiares que todavía está por ahí, y publicó una carta, ¿no? Y en la carta lo que decía era, y explicaba cómo la guerra entre conservadores y liberales finalmente fue una guerra de un solo grupo, donde un día se ponían los trapos rojos para matar conservadores y los mismos otro día se ponían los azules y iban a matar a los liberales. Y así lograron pues que se exacerbara, y hoy todavía hay muchos, hoy todavía existen. Esta semana liberaron, pues por lo menos mandaron para la casa a Santofimio, ¿cierto? ¿Qué significa Santofimio en nuestra sociedad tolimense? Significa mucho para la cultura política de lo que hemos hablado, ¿sí? Para ese régimen asentatario, oligárquico, mafioso además, ¿no? Porque si estuvo en la cárcel fue porque le comprobaron que tenía nexos con el narcotráfico, pero además controlaba parte del Congreso como lo controlan hoy todavía otros grupos. Pero lo importante de Santofimio, hago la referencia, es por aquello del Partido Liberal, de cómo se convierte en un cacique, y cómo los que cuentan, los que hemos trabajado un poco de historiografía sobre esto con líderes populares, no hace mucho, estamos hablando de apenas menos de 30 años, el carnet del Partido Liberal valía más que la cédula. Con el carnet del Partido Liberal se podía acceder a los servicios del Estado, aquí en la región. Si usted mostraba ese carnet podía conseguir empleo, y si no, pues no. Y estamos hablando de hace menos de 30 años. Hoy todavía muchas de nuestras instituciones educativas tienen el nombre pues, de estos caudillos, ¿no? Porque no está muerto, pero fue un caudillo. Muchos de nuestros barrios tienen el nombre de él. Algunos barrios tienen incluso la imagen y el pectoral. Si ustedes han ido a algunos barrios, no los voy a nombrar, ahí todavía lo tienen. Y los líderes comunitarios a veces todavía le ponen flores y le hacen un evento cada año para celebrar, ¿sí? Seguramente la inauguración del barrio, pero lo hacen sobre la imagen y la estatua de Santofimio. O sea, eso sigue hoy latente más que nunca. Pero lo importante de esto, estamos hablando de la urbanización, es entender que el proceso de asentamientos urbanos y populares que se dio en Colombia, que a la postre va a constituir la ciudad en Colombia, es un proceso que se da a los hombros y a la coste del trabajo de los pobres. Entonces, ¿quiénes eran los pobres? Vean, los pobres entonces eran campesinos desarraigados vía por la presión de la pobreza, fundamentalmente por la presión de las armas. ¿Cómo llegaban los pobres? Pues váyanse para las periferias de Ibagué hoy todavía, es que eso está ahí, vigente. Pero así han llegado toda la vida a esta ciudad. Aquí donde nos encontramos, por ejemplo, era la hacienda El Yunque, ¿sí? Que nosotros peleamos la universidad, pero uno sabe poco de la universidad. Aquí queda una hacienda que se llama El Yunque. Todo Santa Elena no existía, los mártires de San Uribe, el Alto de la Cruz, nada de eso existía. El estadio apenas fue una construcción que hicieron por hacia, arrancando los 70, que duró muchos años allá botada, como guarida de ladrones. ¿Quiénes llegaron a poblar estos territorios? Campesinos. Campesinos desarraigados por la violencia. ¿Qué les tocó hacer? Ellos mismos construir las carreteras. Es ojo cómo se construyeron las ciudades. Los campesinos llegaron a construir carreteras. ¿Quiénes son los campesinos? Seguramente familiares de ustedes, sus abuelos, sus bisabuelos, a construir sus casas donde vivir.
porque la ciudad prometida, la ciudad de la civilización no existía. Ellos mismos con mingas y convites construían sus propias casas en colectivo, con solidaridades. Ellos mismos construían los sistemas de acueducto. Hoy parte del alcantarillado que hay de Ibagué es construido por ellos, ni siquiera lo hizo el Estado. Sin embargo, el IVAL les cobra alcantarillado, cuando no debería, porque todavía hay alcantarillado que lo hizo la propia gente. Son propietarios de su alcantarillado. Y a partir de ahí lo que se hace es una expansión de los perímetros urbanos, que ahí pues vale la pena explicar eso de una vez. ¿Por qué se da ese proceso y ahora qué implicación tiene el fenómeno del desplazamiento vía conflicto armado en urbano? También es muy perverso, porque a los desplazados los traemos para ampliar la periferia urbana, el perímetro urbano de las ciudades, en todo el país. Y una vez ellos logran constituir y avanzar con sus luchas populares, etcétera, o lograr la propiedad de la tierra, porque muchas son invasiones donde se pelea la propiedad de la tierra en el Salado, en muchos barrios de este municipio. Muchos barrios se han consolidado de hace 30, 40, 50 años, pero vía esas invasiones irregulares, donde les tocó darse una pelea muy fuerte para lograr el derecho a la vivienda, para lograr el derecho a ser poblador urbano. Una vez se logra eso, lo que hace el Estado, ¿sí?, una vez se logra el avance de esos servicios públicos, es instaurar unas unidades económicas y de vivienda de mayor estrato económico. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, en Ambalá, ¿se han fijado que hicieron un edificio en el fondo? Pero si ustedes se recuerdan, Santa Ana cuando se hizo era la periferia. A ese fenómeno se le ha llamado la plusvalía urbana. Entonces ponemos a los pobres a ampliar y a construir ciudad, y cuando lo logran, en los límites, creamos unas unidades a precios desorbitantes para los ricos. Y a partir de ahí volvemos a crear una periferia pues, de pobres. Y entonces esos ricos terminan quitándole el agua a los pobres. Entonces miren la Comuna 6. Miren cómo son los servicios públicos de la zona del Vergel, de los Vila. ¿Cómo viven ellos? ¿Por qué esa vía Ambalá en ese sector la ampliaron a doble carril? ¿Y por qué en el sector de Ambalá, donde viven los pobres, Ambalá como tal, ahí de la Universidad de Ibagué al frente hacia arriba, pues las condiciones son totalmente distintas? Pues tiene que ver precisamente con la generación de esa plusvalía urbana, que no es otra cosa, básicamente, que es usar los pobres para aumentar el valor de la tierra y luego pues, los ricos la explotan y ganan. Pues así de simple es la cosa. Eso que les estoy explicando tiene que ver con esto, pues porque precisamente así es que se consolidó ese desplazamiento del campo, por eso se le arrebató la tierra a los campesinos para mandarlos a vivir como pobres a las ciudades. Este simplemente es un cuadro de avance poblacional tomado con información del DANE, donde muestra esto, ¿no? El estudio que se hizo el año pasado muestra que se pensaba que era el 71% de población urbana, un poco más, mentiras, que era el 21% de población viviendo en el campo. El estudio del año pasado lo que mostró es que es el 31% de personas, es mucho más de lo que se estaba mostrando. Bueno, ¿por qué es importante ese tema? ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque cuando uno ve el informe que presentaron el del 2011, que precisamente lo hizo Naciones Unidas, tiene un nombre muy particular, ¿no? Colombia Rural, razones para la esperanza. Entonces va a mostrar que el 94% del territorio colombiano es rural. Ojo con eso. O sea, el cuento que le he echado la ruralidad, además de aburrirlos, no es para aburrirlos, es para que tengamos conciencia de la implicación de lo que es lo rural hoy en el contexto del conflicto armado colombiano. Entonces estamos diciendo, ojo, con este informe, que es directamente de las Naciones Unidas, ¿sí?, ojo, que menos del 70%, lo voy a leer completamente, ¿sí? El informe permite constatar la evidencia empírica que muchos estudiosos del fenómeno urbano y poblacional
en cuanto a que el 75% de los municipios colombianos son rurales. El 75% de los municipios son rurales. ¿Por qué es importante eso? Porque los medios de comunicación y la academia, ojo, le ha enseñado a este país y a sus estudiantes que Colombia es un país de ciudades. A mí me enseñaron eso en esta universidad. Eso es mentira. Colombia no es un país de ciudades. Colombia es un país rural. Y eso tiene una implicación ideológica sumamente fuerte, ¿sí? Y perversa, digo yo, porque lo que estamos diciendo entonces es que el desarrollo colombiano está en urbano. Y por eso el campo está abandonado, cuando lo cierto es que la mayor proporción está en el campo. Y que en ellos habita no el 25%, sino el 31%, que era el dato que les daba ahora. Esa situación devela entonces los nexos de la violencia y el desplazamiento forzado con el patrón de acumulación de capital, y además permite entender la certera afirmación de Héctor Mondragón, que después lo van a tomar otros, un analista colombiano, de que no hay desplazados porque hay guerra, sino que hay guerra para que haya desplazados. Eso es muy importante entenderlo, porque al país se le ha dicho lo primero, ¿sí? Que la guerra ha generado desplazados. Y lo cierto es que la guerra se ha hecho, ¿sí?, para que haya desplazados. Ojo. La última tiene que ver con el proceso de constitución y reforma del Estado. El proceso de constitución y reforma del Estado. Esto es importante porque fíjese que finalmente todo el proceso de paz que se ha hecho entre la FARC y el gobierno es un proceso que se hace con el Estado colombiano. Entonces a veces damos el Estado colombiano como una cosa que está construida, está dada, sí, el Estado colombiano. Pero tenemos que tener, y pues la idea es que veamos cómo es que se ha construido ese Estado colombiano, por lo menos tengamos una idea muy general, por supuesto, porque todos estos datos, lo que hemos visto hoy es muy general, pero trata de construir un pequeño discurso que nos dimensione, nos dé una idea de lo que ha sido esa contextualidad colombiana, de la realidad colombiana para el conflicto armado y los derechos humanos. Hay un texto que resulta ser muy importante, y ese texto es la Carta de Jamaica. La Carta de Jamaica fue escrita en el año 1815. Entonces, cuando uno mira a nivel mundial sobre antecedentes de la constitución de los estados, algunos autores dicen, vea, un antecedente muy importante fue el Tratado de Westfalia, por ahí en 1600 no sé qué. ¿Y por qué es importante? Porque es la primera vez que se hace una reconstrucción territorial de lo que va a ser la Europa moderna. En Colombia, guardando las proporciones, la Carta de Jamaica presenta precisamente el estado en que está este territorio, ¿sí?, ni siquiera el territorio colombiano, sino de Sudamérica precisamente, y latinoamericano, para la constitución del Estado moderno. Que allí lo que se está dando, el contexto precisamente en que se escribe la Carta de Jamaica, es el periodo preindependentista de los territorios americanos tras el debilitamiento del poderío español a causa de la invasión napoleónica en España. El malestar de los criollos por las duras tasas impositivas de la corona española a las colonias y la efervescencia de las ideas revolucionarias encarnadas en el triunfo de la Revolución Francesa. Tocaron tierra americana, generando la movilización de fuerzas criollas contra el poder colonial asentado en las diferentes provincias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues básicamente, esto es sumamente importante porque lo que tenemos es el principio de la guerra entre las élites. Eso es lo que se está dando allá. ¿Cuáles élites? Pues los representantes y delegados directamente de la corona española en el virreinato, y los criollos que empiezan a consolidarse como una nueva fuerza, ¿sí?, y a raíz de las ideas de Antonio Nariño, etcétera, y otras ideas que se estaban moviendo en Europa, pues empiezan a traerlas también para aplicarlas acá, ¿sí?
ese cambio es el cambio que se empieza a dar en este momento. Pero aquí vienen algunos elementos que son sumamente importantes. Entonces, en la Constitución de la República, desde su comienzo, se engendraron las vicisitudes históricas que aún hoy son motivo de debate en el proceso de consolidación del Estado-Nación. En el momento en que Bolívar escribe la carta, precisamente está finalizando el periodo de la historia colombiana denominado como la patria boba, ¿sí? Que yo creo que ese periodo pues no se acabó allá, todavía estamos en él, ¿sí? O sea, todavía estamos en lo mismo. Con ocasión de las luchas internas entre partidarios de crear gobiernos regionales, los federalistas y los partidarios de crear un gobierno único cuya sede sería la provincia de Santa Fe. A partir de ahí se van a crear las dos facciones, federalistas y centralistas. Hoy el federalismo lo conocemos como descentralismo, ¿cierto? Entonces, si ustedes han ido recientemente a reuniones con Jaramillo, ¿sí? O cuando era gobernador, ¿sí recuerdan que se creó el bloque de la surcolombianidad? ¿Qué reclamaban ellos? Mayor descentralización del poder del Estado, porque los municipios hoy todavía están sujetos, en términos de posibilidades de desarrollo, a los lineamientos que dé el Estado central. Desde aquí, esa pelea ya está casada, y hoy no hemos podido solucionar eso más de 200 años después. Ese es el debate, ese es el reclamo que hacen hoy los mandatarios locales frente al gobierno nacional. Decía Bolívar en ese momento: yo considero el estado actual de la América como cuando se desplomó el Imperio Romano. Cada desmembración formó un sistema político conforme a sus intereses y situación, o siguiendo la ambición particular de algunos jefes familiares o corporaciones, caciques. En el año 2000, en El Espectador, salió un mapa de Colombia, ¿sí? Un mapa de Colombia donde mostraba los virreinatos de Colombia, y dividieron el país. Incluso la guerrilla de la FARC tenía un virreinato abajo en el sur, en el Caguán, ¿sí? Pastrana tenía uno en el centro del país, y los otros se lo iban distribuyendo según los poderes regionales que tuvieran en su momento. Ese país hoy sigue totalmente vigente, ¿sí? Si ustedes miran quién controla la costa, quién controla los distintos territorios, pues son los mismos que hoy también están sentados y controlan parte del gobierno nacional. Y cuando hay diferencias, por ejemplo en momentos en que hay que elegir presidente, como en el momento en que estamos, pues usted empieza a ver que se empiezan a distanciar, ¿no? Entonces, en unas van juntos para gobernar, pero cuando se van a disputar el poder, pues empiezan a haber disidencias entre ellos. O para la muestra, digamos un botón, ¿no? Miren nomás la disidencia de Santos con Uribe. Y cómo no le perdonan eso, que es la máxima traición que le pudieron hacer a Uribe. María Teresa Uribe es una investigadora en el tema de la cultura política. Ella hace referencia precisamente a que en Colombia el referente de la pertenencia a una colectividad histórica determinada se ha tejido en torno al eje de las guerras y las violencias. O sea, todo ese proceso entre descentralización, centralización, que lo han llevado ¿quiénes? Pues los que han estado en la hegemonía del poder, los que han promovido la desigualdad tanto en las regiones como a nivel nacional, ¿sí? O sea, ellos son los que han llevado esa hegemonía. Ella dice que esa consolidación de ese Estado-nación históricamente ha estado completamente ligado también al ejercicio de la guerra y la violencia en Colombia. Mejor dicho, no podemos hablar de Estado-nación hoy sin ligarlo a los procesos que se han desarrollado de guerra y violencia en nuestro país. Entonces, así lo han encontrado, pues lo encontró ella, pero también lo han encontrado otros autores. Y básicamente lo que se está planteando allí, voy a ir cerrando el tema para dar un espaciecito, lo que se está planteando allí, a partir de esas 4 vertientes que se expusieron, es precisamente pues, que ese poder oligárquico, si se quiere seguir llamando así, es un poder que sigue estando vigente y es un poder que ha arropado todas esas esferas de la contextualidad colombiana. Y ahí es importante entender un asunto importante. Mire, cuando algunos defensores de la paz o
los mismos representantes de los grupos armados, llámense ELN o la FARC, han dicho por los medios, y eso se ha convertido casi en un lema, ¿no? No habrá paz en Colombia hasta que cambien las condiciones estructurales. Estas son las condiciones estructurales. ¿Qué sucede con las condiciones estructurales? Las condiciones estructurales son constructos históricos, ojo con eso. Son constructos que no cambian porque se firme un acuerdo de paz. Son construcciones sociales que no cambian en un año ni en 2 años. Son construcciones que, como les he mostrado, vienen desde la colonia. Pues de esa misma magnitud es la construcción de la paz que nos espera. De esa misma magnitud es la finalización de la guerra, si deseamos que se acabe. Entonces no podemos ser a veces como inocentes y otras veces como folclóricos, pues en creer que porque se firma un acuerdo, se movilizan estos grupos, pues se van a desestructurar estas condiciones estructurales. En absolutamente para nada. Además porque hay un elemento sumamente grave. Esas condiciones estructurales, sociales, históricas y políticas han permeado también las microestructuras, es decir, están en nuestra familia. En nuestra familia se reproducen también esos poderes autoritarios, se reproduce el patriarcado, el machismo, todas esas formas están ahí. De ahí la charla en el conversatorio en la sesión pasada, de cómo no podemos ver la democracia como un asunto ajeno a nosotros, sino que teníamos que verlo incluso a partir de nosotros mismos. Y a partir de nosotros mismos, pues citar un poco lo que enseñaba el maestro Velandia, ¿no? Y es que, y yo les decía la vez pasada, antes de poner la cosa de la política, el fenómeno de Colombia en la mesa de decisiones, pues lo primero que tenemos que poner es nuestra propia cabeza, para saber cómo es que tenemos esas ideas y cómo empezamos a cambiarlas y a transformarlas. Pero eso también aplica para la academia de la Universidad del Tolima y para la academia colombiana, de cómo construimos nuevas nociones, nuevos conceptos que nos permitan leer y releer nuestra realidad, para poder, ahí sí, como dice Boaventura de Sousa, escribir una nueva gramática de la democracia, de los derechos humanos, de la paz. Con la gramática que han escrito las élites colombianas, y eso nos lo enseña Freire también, el maestro Paulo Freire, nosotros lo único que podemos seguir es reproduciendo todas las violencias que ellos nos han implantado en la historia de la sociedad colombiana. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Bueno, yo voy a dejar hasta ahí para recoger esos elementos. No sé si tienen preguntas o a partir de la lectura que ustedes hicieron del informe del acuerdo de La Habana, de la mesa de conversaciones, si tienen otro aporte, otro complemento que ustedes deseen hacer ya para terminar en estos minutos. Bueno, parece que no hay ninguno. ¿Listo? Bueno, como yo les dije, esta presentación no es una presentación ni un resumen del texto que ustedes leyeron. No tiene esa idea, no la tenía, sino precisamente presentar una construcción académica que alumbrara precisamente el objeto del tema, pues, que nos traía a colación hoy, ¿sí? Sin embargo, en ese texto, los que no pudieron leerlo, yo les recomiendo que lo lean, porque efectivamente hay una cantidad de información que es sumamente valiosa, ¿sí? Y pues que obviamente la mayoría de colombianos no tiene. Es decir, que antes de leerse los acuerdos, que ya se los envía a sus correos para la próxima sesión con el profesor Fernando, que va a trabajar ese tema, pues lo ideal es que uno lea ese informe de las causas estructurales, ¿no? Sin embargo, pues la sociedad colombiana pues hoy no ha leído los acuerdos, menos ha leído el informe de las causas del conflicto armado en Colombia, ¿sí? Y más cuando vea que son 800 hojas, pues menos va a leer esa vaina, ¿sí? Toca hacerle muñequitos, volver a hacer lo que hicieron con los acuerdos, y es hacer audios, ¿sí? El tema aquí es pues que estamos en la academia, ¿sí? Y ahí sí yo le digo a los estudiantes cuando me dicen,
profe, es que su clase es muy aburridora. Y no, pues es que toca ir al circo que ya lo están montando en el estadio. Entonces allá vamos y nos divertimos, nos reímos, ¿sí? La academia, yo no sé si afortunado o desafortunadamente, necesita unos niveles de abstracción que cansan, ¿sí? Muchas personas que están acá, yo charlo con ellos después, y después de estas sesiones me dicen, vea, yo salí cansado, ¿sí? Porque estos temas cansan de verdad, ¿sí? Porque es poner el pensamiento y el cerebro en otro modo, ¿sí? En otro modo. Y en el caso, por ejemplo, de la charla de hoy, esta charla está escrita, yo tengo todo esto escrito porque es un capítulo, un texto que estoy escribiendo, ¿sí? Por eso me pegué mucho al texto, porque cuando uno escribe, ya uno ha hecho el ejercicio previo de racionalizar y sistematizar y sintetizar muchas ideas, ¿sí? Para eso es la escritura. Cuando uno no escribe, pues la cosa realmente sí es chévere porque uno viene y echa mucha carreta, ¿sí? Lo que se le ocurra y uno va sacando ideas y pues es chévere. Pero el rigor académico es menor, ¿sí? O sea, los que trabajamos en la academia sabemos eso. Es parte hoy de la densidad del tema y de las diapositivas, pues radica en eso, que es un texto realmente que está escrito, es un artículo que está escrito, ¿vale? Y eso es lo que yo les he expuesto el día de hoy. Bueno, ya la próxima semana, ya pasando a otros temas, vamos a enviar a ustedes la guía para el trabajo que van a hacer, ¿sí? Es un ejercicio muy sencillo y a partir de los listados que se integran en esta sesión y en la pasada, pues organizamos los grupos de los que no lograron armar grupos aleatoriamente para que hagan ese ejercicio, ¿vale? Y ese ejercicio, pues entre comillas no es el proyecto de grado, pero la idea sí es que nos saque un poco de la teoría al ejercicio práctico, ¿no? Hacer alguna actividad práctica relacionada con la promoción y la difusión de los derechos humanos. La próxima sesión, pues les digo nuevamente con el profesor Fernando Cruz, la lectura son los acuerdos de La Habana, yo ya se los envié, pues para los que no han podido acceder a ellos, se los envié para que hagan una lectura de ellos. Los que no tengan tiempo de leer, métanse a la mesa de conversaciones y ven los audios, ¿sí? Que duran 3, 4 minuticos y resumen cada uno de los acuerdos, pues por lo menos para que vengan con una mayor idea, pero lo ideal sí es leerlos, ¿sí? Porque cuando uno lee los acuerdos, pues empieza uno a tener otra idea distinta a la que expone RCN y Caracol, ¿no? El 90% del texto de los acuerdos, pues es lo que está en la Constitución, ni debería ser un acuerdo, ¿sí? No deberían ser porque es la garantía que el Estado debe tener con los colombianos. Sin embargo, pues tocó ponerlos en un acuerdo a ver si esta vez el Estado colombiano cumple, ¿no? Bueno, allí están. Yo les agradezco mucho su asistencia, muy amables, y pues que tengan un feliz fin de semana.